Dios le bendiga, una bendición saludarle. Gracias a Dios ya estamos concluyendo de leer el libro que es el Evangelio del escritor Greg Gilbert, que escribe para 9 marcas. Hoy el último capítulo, y el último capítulo, el capítulo 8, es el poder del Evangelio. Último capítulo, capítulo 8, que se titula El poder del Evangelio. Justo antes de graduarme de la universidad, dos de mis mejores amigos y yo decidimos repentinamente hacer un viaje por carretera desde mi hogar al este de Texas hasta el Parque Nacional Yellowstone. Fue un gran viaje, algo así como un rito de paso de 3 jóvenes que llegaban a la adultez. Como tal vez ya se imagina, el viaje estuvo lleno de vistas maravillosas: montañas, glaciares, fuentes de azufre caliente, muchos alces. Una mañana decidimos ocupar el día en una caminata y todos estuvimos de acuerdo en que sería más aventurero no llevar un mapa con nosotros. Queríamos ver a dónde iban a dar las veredas, así que empacamos algo de comida y nuestros celulares y zarpamos. Fue una caminata muy larga y después de un tiempo empezamos a bromear diciendo que nos encontrábamos en el Parque Nacional Yellowstone. Realmente no era tan diferente del bosque al este de Texas, en donde habíamos crecido. Nos rodeaban pinos enormes por todos lados y de vez en cuando brincábamos un arroyo que se atravesaba en el camino. Pero la verdad es que no había mucho que ver y esto comenzaba a molestarnos. Pero entonces repentinamente, antes de siquiera tener tiempo de notar que algo andaba cambiando o estaba cambiando, el bosque se aclaró y nos encontramos frente a la orilla del Gran Cañón de Yellowstone. Debajo de nosotros teníamos una cima magnífica de varios kilómetros de profundidad. Un río al fondo del cañón reflejaba los rayos del sol. Algunos pájaros volaban debajo de nosotros e inclusive las corrientes de aire hacían flotar algunas nubes bajo nuestros pies. Qué pequeño me sentí en ese momento, deslumbrado por la expansión que estaba debajo de mí. Por un momento los 3 quedamos por primera vez en todo el día atónitos. Fue entonces que uno de mis amigos comenzó a cantar: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. El pobre no cantaba muy bien, pero lo hacía con el corazón. Durante los siguientes minutos nos detuvimos a la orilla del Gran Cañón de Yellowstone para adorar a aquel quien había creado esa obra maestra tan inspiradora. ¿Por qué se nos pasa por alto? ¿Sabe qué? Creo que el Evangelio tendría el mismo efecto sobre nosotros si tomáramos el tiempo para detenernos y pensar. ¿Cuándo fue la última vez que levantó la vista de los detalles terrenales de esta vida y se enfrentó cara a cara con el Gran Cañón de lo que Dios ha hecho por nosotros en el Evangelio? Su gracia insondable que perdona a la gente que se ha rebelado contra Él. Su plan maravilloso de mandar a su Hijo a sufrir y morir en nuestro lugar, para establecer el trono de Jesús resucitado sobre un reino de perfecta justicia y para traer a aquellos que han sido salvos y redimidos por su gracia, por su sangre, un cielo nuevo y una nueva tierra donde el pecado y la maldad serán conquistados para siempre. ¿Cómo es que permito que la belleza y el poder y la vastedad del Evangelio se desvanezca tan pronto y durante mucho tiempo de mi cabeza? Porque es que mis pensamientos y mis emociones son dominadas frecuentemente por cosas triviales como si el carro está limpio, o si me perdí las noticias matutinas, o si me
gustó mi comida en vez de ser dominados por estas verdades gloriosas. Porque es que veo mi vida como si estuviera ciego en vez de verla a la luz de la eternidad. Porque este evangelio no impregna todo el tiempo y hasta lo más profundo de mis relaciones con mi esposa y mis hijos o mis compañeros de trabajo, mis amigos y miembros de la iglesia. Yo sé exactamente el por qué. Es porque soy pecador y la mundanalidad continuará persistiendo en mi corazón y declarándome la guerra hasta el día en que Jesús regrese. Pero hasta entonces quiero luchar en contra de eso, quiero luchar en contra de la pereza espiritual, en contra de ese sopor etílico que el mundo me ofrece, y quiero abrazar el evangelio y ser transformado totalmente. Mis acciones, mis emociones, mis afectos, mis deseos, mis pensamientos y mi voluntad. Espero que usted también desee esto. Y espero que este pequeño libro le haya ayudado a talar los árboles que oscurecen nuestra vida para ver la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús. ¿Pero ahora qué? Bueno, permítame mencionarle algunas cosas. Hay muchas otras que no mencionaré acerca de cómo las buenas nuevas de Jesús afectan nuestras vidas. Arrepiéntase y crea. En primer lugar, si usted no es cristiano, gracias por no haberse dado por vencido en leer este libro. Espero que haya tomado tiempo para considerar las buenas nuevas de Jesús y oro para que realmente penetren en su mente y en su corazón. En su caso, creo que la pregunta, ¿qué hago ahora?, es muy sencilla. No son muchas cosas las que necesita hacer. Solo es una. Arrepiéntase y crea en Jesús. Eso significa que tiene que reconocer su bancarrota espiritual y su completa inanibilidad de salvarse a usted mismo. Debe venir a Jesús y reconocerlo como su única esperanza para ser perdonada y estar bien ante Dios. Convertirse en cristiano no es un proceso laborioso. No hay nada que usted pueda hacer para merecerlo. Jesucristo ya ha ganado todo lo que usted necesita. Lo que el evangelio le invita a hacer es a alejar su corazón del pecado y voltearse a Jesús. Esto es confiar y descansar en Él. El evangelio lo llama a que venga a Jesús y le diga: sé que no puedo salvarme a mí mismo, así que estoy confiando en que tú lo harás por mí. Y es entonces que un mundo entero se abrirá ante sus ojos. Pero todo comienza con arrepentimiento de pecados y fe en que Jesús es suficiente para salvarle. Descanse y regocíjese. Si usted es cristiano, entonces el evangelio lo llama primeramente a descansar en Jesucristo y a regocijarse en la salvación irrebatible que ha ganado para usted. Es por causa de Jesús y porque sé que estoy unido a Él por la fe, que puedo luchar en contra de la tentación de pensar que mi salvación es frágil y temporal. Sea que lo que sienta o no, puedo estar seguro que le pertenezco a Jesús y que nadie me puede arrebatar de su mano. Es por eso que el evangelio me dice que mi justicia delante de Dios no está fundamentada en completar una especie de lista de verificación. ¿Tengo suficientes frutos? ¿Mantengo un tiempo a solas con Dios? Sí. ¿Tengo conversaciones espirituales? Sí. ¡Qué bien! ¿Me siento realmente salvo el día de hoy? Qué ridículo es eso a la luz de lo que dice el evangelio acerca de Jesús. Gracias a Dios que mi relación con Él no está basada en mi voluntad inconstante o en mi habilidad de vivir justamente, no. Dios ya ha pronunciado su veredicto sobre mí y es perdonado aún más. Ese veredicto jamás cambiará porque está fundado sola y eternamente en Jesús.
su muerte en la cruz en mi lugar y su intercesión por mí ante el trono de Dios, aún en este momento. Si usted es cristiano, entonces la cruz de Jesús es como una montaña de granito a lo largo de toda su vida, testificando firmemente sobre el amor de Dios y su determinación de traerlos seguro a su presencia. Es como dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ame al pueblo de Dios, ame al pueblo de Dios. Amigo cristiano, el Evangelio también debe conducirle a amar más profundamente al pueblo de Dios, o sea, a la iglesia. Ninguno de nosotros como creyente se ha ganado la herencia que Dios nos ha preparado. No nos hicimos ciudadanos nosotros mismos, fuimos incluidos en las promesas de Dios solamente porque sabemos que dependemos en Jesús para salvarnos y estamos unidos a Él mediante la fe. Pero aquí está el detalle. ¿Se da cuenta que esto mismo es verdad para el hermano o hermana en su iglesia que no le cae bien? Él o ella creen y aman al mismo Señor Jesús y aún más, ambos han sido salvos y perdonados por el mismo Jesús. Y aún más ambos han sido perdonados, salvos y perdonados por el mismo Señor. Piensa en esto, hermano o hermana. ¿A quién no se ha molestado en conocer porque no piensa que serán compatibles? Piensa en esa persona con la que tiene una relación rota y no ha querido repararla. Ahora, considere que esa misma persona ama y adora al mismo Señor que usted. Considere que el mismo Señor que murió por usted, también murió por él o ella. Me pregunto si su entendimiento del Evangelio de Jesucristo, o sea, las buenas nuevas de que Jesús le salvó sin que usted lo mereciera, es lo suficientemente profundo como para tragarse las pequeñas críticas que tiene contra sus hermanos y hermanas. Me pregunto si es lo suficiente profundo como para enterrar las ofensas que han cometido en su contra, incluyendo las más dolorosas, y como para llevarle a perdonarlos y amarlos junto con Jesús mismo. Lo ha hecho por usted. Me pregunto si la vastedad del amor de Dios por usted ha incrementado su amor por los demás. Comparta las buenas nuevas con el mundo. No solo eso, sino que me pregunto si la gracia de Dios le ha causado que ame más al mundo a su alrededor y que anhele que la gente conozca y crea en Jesucristo. Si verdaderamente entendemos la gracia que Dios nos ha mostrado, nuestros corazones arderán con la idea de ver esa misma gracia en nosotros. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, en Lucas capítulo 24, versículo 46 al 48, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Me imagino lo pálido que se pusieron las caras de los discípulos al escuchar esto. El propósito de Dios era nada menos que la redención del mundo. Y aquí estaba Jesús diciéndoles que ese propósito sería cumplido a través de ellos. No sé de usted, pero eso me hace sentir increíblemente inadecuado. Dios planea cumplir sus propósitos a través de nosotros. Maravilloso. Pero si usted se siente indigno e inadecuado, permítame darle un poco de ánimo. Usted es indigno y seguro que es inadecuado. ¿Ya lo hice sentir más animado?
Mírenos, somos seres humanos frágiles y débiles que estaremos luchando contra el pecado por el resto de nuestras vidas. Y aún así Jesús nos dice: tú serás mi testigo. Es mediante nuestra proclamación del Evangelio, ya sea mediante prédicas o enseñanzas o conversaciones en la mesa con amigos, miembros de familia y compañeros de trabajo, que Dios salva a pecadores. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el ángel que habló con Cornelio en Hechos capítulo 10 no le dijo nada acerca del Evangelio? ¿Por qué molestarse en mandarlo con Pedro, quien estaba en un pueblo diferente? En serio, si el ángel le pudo decir todo eso a Cornelio, seguramente también podía haberle hablado del Evangelio. Pero no. Dios ha determinado que el Evangelio avance mediante la palabra hablada por su pueblo. Esto es, a través de las bocas de aquellos que han abrazado las buenas nuevas de Jesús y que han conocido el perdón que proviene de Él. Si usted es cristiano, dése cuenta que tienen en sus manos el único mensaje verdadero de salvación que el mundo va a escuchar. Nunca habrá otro evangelio u otra manera en que el mundo sea salvo de sus pecados. Si sus amigos, familia y compañeros de trabajo van a ser salvos de sus pecados, será solo porque alguien les hable del evangelio de Jesucristo. Por eso es que Jesús nos comisiona a ir por todo el mundo predicando y enseñando estas buenas noticias a las naciones. También es lo que Pablo quiso decir en Romanos capítulo 10 cuando preguntó: ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin a ver quién les predique? Versículo 14. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer como cristianos, pero a decir verdad, muchas de esas cosas buenas pueden igualmente ser hechas por no cristianos. Pero si nosotros como cristianos fallamos en proclamar el evangelio de Jesús, ¿quién más lo va a hacer? Nadie. Así que termina que las verdades del evangelio penetren su corazón y lo quebranten por aquellos que aún no conocen a Jesucristo. Mediten en lo que significará de que sus amigos, familia y compañeros de trabajo estén de pie delante de Dios, el juez justo, separados de Cristo. Recuerde lo que la gracia de Dios ha hecho en su vida e imagine lo que podría hacer en la de ellos. Después, respire profundo, ore para que el Espíritu de Dios obre, entonces abra su boca y hable. Anhele a Jesús. Anhele a Jesús. Con esto vamos a terminar. Finalmente, el evangelio debería causar que anhelemos el día en que regresará nuestro Señor Jesús para establecer su reino entera y finalmente para siempre.